Muy buenos días y bienvenidos un día más a este momento con Dios. ¿Cómo actuamos cada uno de nosotros cuando tenemos que enfrentar una situación, cuando tenemos que enfrentar un problema? ¿Qué es lo que hacemos para saber cómo tenemos que actuar? Hemos visto en estos días la vida de Nehemías, un hombre que se enteró de una situación que estaba ocurriendo en su tierra, un hombre que la hizo suya, un hombre que oró, que ayunó delante del Señor, un hombre que reconoció el error, el pecado del pueblo, un hombre que recordaba las promesas de Dios, que se ponía en manos de Dios diciendo: Señor, yo soy parte del problema, Señor, quiero ser parte de la solución. Un hombre que esperó un tiempo que no conocemos hasta buscar una puerta abierta. Esa puerta en la que el rey le preguntó, se acercó: ¿qué quieres? ¿Qué te ocurre? ¿Qué cosa pides? Y él expuso la situación que había en su corazón y Dios actuó, según la benéfica mano de mi Dios conmigo, como decía Nehemías. Y actuó en el rey, quien permitió que Nehemías volviera a Jerusalén, quien le proveyó para el camino, quien le proveyó del material que él necesitaba para empezar a reconstruir el muro de Jerusalén. Pero todo eso eran unos preparativos. Él había llegado, hasta ahí él había escuchado, alguien le había contado cuál era el problema. Y Dios había elegido a este hombre para que reconstruyera el muro de Jerusalén. Eso no lo iba a hacer solo, lo iba a hacer con gente, pero él era la persona indicada para llevar a cabo, para dirigir. ¿Esto y cómo actúa? ¿Cómo debemos actuar cuando llegamos al lugar, cuando tenemos ya que enfrentar el problema? Y una primera cosa que vemos en el capítulo 2, los versículos del 11 al 20, veremos dos partes. Una primera cosa es que tenemos que ser realistas. Una primera cosa es que para enfrentar una situación difícil no la podemos enfrentar solamente por lo que nos han contado. Es importante la información que tenemos, pero tenemos que verla con nuestros propios ojos. Tenemos que ser realmente conscientes de a qué nos estamos enfrentando. Y Nehemías es lo primero que él hizo cuando llegó a Jerusalén. Dice, capítulo 2, versículos del 11 hasta el 15, 16, dice: llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén, que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y me di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Fijaros que él sale de noche, él necesita ver. Nosotros cuando enfrentamos una situación difícil tenemos que ver, tenemos que ser conscientes de a qué nos estamos enfrentando. Tenemos que ver esa realidad y conocerla. No podemos intentar solucionar algo, participar de la solución de algo si no somos conscientes de las cosas que realmente están ocurriendo. Él en el primer capítulo le habían dicho que estaba el pueblo en gran mal y afrenta, el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Capítulo 1, versículo 3. Pero aquí él tenía que verlo personalmente. Y tenemos que ser lo suficientemente valientes para sentarnos y ver cuál es la situación real. Es tan importante hacer una evaluación de lo que tenemos por delante. Y sobre todo ser sinceros y ser realistas. Por muy grave que sea la situación, tenemos que saber cuál es. Nos engañamos a nosotros mismos cuando queremos tapar algunas situaciones. Es importante ver. Y Nehemías
Llegó allí, estuvo 3 días, pero salió. Tenía que ver qué es a lo que me voy a enfrentar. Y él salía, y decía que él salió y observó los muros de Jerusalén. Él tenía que ir, él tenía que ver, observar. Muy importante. Primeramente, observar la situación real, ver la situación real. Pero después, igual que Nehemías, mientras oraba, él descansaba en las promesas de Dios. Después, tenemos que ser conscientes de que en ese trabajo no vamos a estar solos. Tenemos que ser conscientes que aunque aquí Nehemías tenía que dirigir a un pueblo entero para solucionar, para reedificar esos muros que estaban por el suelo, que estaban completamente destruidos, Nehemías primero observó. Primero vio a lo que se enfrentaba, pero después, de una forma muy inteligente, mezcló dos cosas cuando tenía que hablar y transmitir al pueblo lo que había y que lo que realmente tenían que hacer, cómo trabajar. Por un lado, les dijo la realidad, tal y como es, pero por el otro lado, les animó y enfocó su mirada no en el trabajo, sino en Dios, que es quien estaba en ese asunto, en Dios quien le había puesto la carga, en Dios quien le había escogido, en Dios quien le había abierto la puerta, en Dios quien le había provisto, en Dios quien le había conducido hasta Jerusalén. Qué importante es decir, estamos así, tenemos que esforzarnos, pero Dios está con nosotros. Y eso es lo que hizo Nehemías. Del 17 al 20 les dice, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Fijaros esas cosas que comentábamos. Primero les dice, vosotros veis el mal en que estamos. Así está Jerusalén. Hermanos, así nos encontramos. Y cuando tenemos que solucionar un problema, esa es la primera parte. Primero, aquel que Dios elige para dirigir todo ese trabajo tiene que verlo, tiene que ser consciente. Pero luego el equipo que va a trabajar, el equipo que va a transmitir, que puede ser un equipo, puede ser parte o los miembros de la iglesia, puede ser tu propia familia. Tienen que conocer la situación. No esconder, pero con la realidad viene también la esperanza. Y entonces dice que fue en ese momento, después de casi dejarles o tirarles el cubo de agua fría, mira, esto está así, les habló cómo Dios le había conducido hasta aquí, cómo la maravillosa mano de Dios había preparado absolutamente todo. Y él venía con el permiso del rey, con las cartas del rey y con material para empezar a trabajar. Dios ya ha hecho esto. No es que ahora Dios empezará a actuar. Dios ya ha actuado desde hace tiempo. Dios quiere que esto sea reedificado, que sea solucionado, que sea levantado. Y entonces hay una respuesta del pueblo. Una respuesta a ver cuál es la situación, pero a ver que Dios ya está actuando. Y eso anima al pueblo. Porque lo que más nos tiene que animar es que Dios está en ello. Y dice, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Eso llevó al pueblo a movilizarse, al pueblo a levantarse, al pueblo a ponerse a disposición de Nehemías, pero se estaban poniendo a disposición de Dios para trabajar, para levantarse, para esforzarse.
Pero otra vez, como decíamos al final del capítulo 2, siempre habrá oposición, siempre hay gente que le molesta que el pueblo de Dios haga la obra de Dios. Y en este libro hay estas tres personas: Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe. Esas personas que están ahí pinchando, molestando. ¿Qué estáis haciendo? ¿Os estáis rebelando contra Dios? Perdón, ¿os estáis rebelando contra el rey? No. Ellos venían con el propósito de Dios. Y Él les da una respuesta. Él no entra, Nehemías no entra en ningún tipo de discusión con esta gente. Y les dice: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Él es el que nos guía, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos provee, Él es el que nos fortalece. Sí es cierto que hay un gran mal, que hay un gran problema, pero Él está con nosotros. Y a la certidumbre de que Dios está con nosotros está la respuesta de su pueblo, y decir: y nosotros sus siervos, porque Él nos prosperará, porque Él está con nosotros. Nosotros nos levantaremos y edificaremos. Nosotros nos levantaremos y nos pondremos a trabajar, aunque haya dificultades, aunque haya oposición. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Porque aunque todavía no habían puesto ni una sola piedra, aunque todavía no habían, diríamos, desescombrado todo lo que había ahí, Dios ya estaba actuando. Eso es lo que ellos necesitaban ver, lo que necesitaban conocer para movilizarles y levantarles para trabajar. Y allí empezó todo. A partir de allí el pueblo se levantó y el pueblo con ganas empezó con todo ese trabajo de reconstrucción. Mirar, aquí es una reconstrucción material, pero siempre que hay un problema, siempre que hay algo que solucionar, hay algo que reconstruir. Y en esta mañana tenemos esas lecciones que hemos visto en la vida de este hombre. Primeramente, ser realista. No te quedes solo con lo que te cuentan. Párate y observa por ti mismo cuál es la situación real de lo que te enfrentas. Y a través de ahí, recuerda lo que Dios ya ha hecho. Recuerda cómo Dios ha sido bueno, cómo Dios ha revelado eso, cómo Dios está con nosotros. Y a partir de ahí, sé realista también con la gente que está contigo, pero enfoca tu mirada en Dios. Estamos en gran mal, hay un gran problema, pero el Dios de los cielos está con nosotros. Él ya ha actuado, Él, aunque no lo hayamos visto, ya ha hecho muchas cosas y Él nos prosperará. Y ante esa certidumbre, nosotros como pueblo solo podemos levantarnos y trabajar, levantarnos y servir. Y en ese descanso de saber que Dios está, veremos más adelante que el muro se terminó. ¿Por qué? ¿Porque eran mejores? ¿Porque sabían trabajar más? No, porque Dios hizo la obra. Pero Dios nunca esconde la realidad, pero Dios promete su presencia, su fortaleza, su dirección, y que Él mismo será quien nos ayudará a salir de esa situación y a reconstruir lo que en un momento se derrumbó. Señor, te damos gracias por esta mañana. Señor, te damos gracias porque tú eres claro con nosotros. Tú nunca nos has escondido nada a cada uno de nosotros, pero tú también te muestras como la solución. Te muestras como quien tiene las herramientas para poder solucionar. Y sabemos que ese tiempo de solucionar cosas, de trabajar en eso, también nos tiene que ayudar a confiar más y más en ti, a depender más y más de ti. Y todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones que personalmente, como familia, como iglesia, Señor, tenemos que enfrentar. Pero Señor, ayúdanos a ser realistas, a saber lo que tenemos por delante, pero ayúdanos a saber que tú estás en ello, que tú eres quien vas a prosperar el trabajo y que eso nos lleve a nosotros a levantarnos y a edificar, a servirte, a no mirar solamente el trabajo y el precio, sino a saber
quién está con nosotros. Y que, Padre, de cualquier cosa que enfrentemos, de cualquier cosa que tengamos que reedificar, que al final la gente pueda saber que todo ha sido hecho por ti, para que tú te lleves toda la gloria y toda la honra. Te alabamos y ponemos este día en tus manos. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, que el Señor nos bendiga.